Secuestro, autosecuestro o rapto. Bueno, tenemos a Julio Rivera Clavería con nosotros, experto en temas de seguridad. ¿Quién más que Julio Rivera Clavería para aclararnos estos temas? Buenas tardes, licenciado Rivera Clavería. Vamos a empezar a hablar de este tema. Quisiera yo, si usted nos hace el gran favor de explicarnos cuál es la diferencia entre secuestro, autosecuestro o rapto. ¿Existe alguna diferencia o son sinónimos? Buenas tardes. Buenas tardes, Ander, y buenas tardes a los amigos de TN23. No, existe una gran diferencia. El secuestro consiste en la retención de una o más personas en contra de su voluntad. Y normalmente el secuestro tiene un elemento que es vital, importantísimo, es el dinero. Es el rescate a cambio de dinero, ¿no? O el canje a cambio de dinero. Este es el elemento clave. El autosecuestro se da cuando se finge un secuestro y normalmente sucede en familias que las mismas personas se autosecuestran para sacarle una cantidad de dinero a sus padres, a sus abuelos o a la familia en términos generales. Ambos son delitos, desde luego. El delito de secuestro está penado entre 25 a 50 años y para los cómplices entre 20 y 40 años. De ahí tiene el rapto, que no tiene absolutamente nada que ver con el secuestro, porque el rapto tiene una característica que es con propósitos sexuales. Quien sustrajere o retuviere a una mujer en contra de su voluntad o empleando violencia o engaño y es sancionado con una pena de 2 a 5 años. Ese es el rapto propio, pero también tiene lo que se conoce como es el rapto impropio, que es cuando se sustrae a una o retuviera a una mujer mayor de 12 años con propósitos sexuales de matrimonio o de concubinato, pero con su consentimiento. Y entonces está penado con 6 meses a 1 año. Y el rapto impropio, especial agravado, este sí es sancionado con 4 a 10 años de prisión y depende de la edad de la víctima. Excelente respuesta y aclaración de los 3 términos, ¿no? Secuestro, autosecuestro y rapto. Me quedó la duda y si usted me ayuda a aclarar esta duda, quizá también nuestros estimados televidentes la pudieran tener. En el caso del secuestro, usted dijo que va a la pena entre 25 años en adelante, ¿no? De prisión. Pero 25 a 50. A 50. Ahora hablemos un poquito del autosecuestro. Imaginemos autosecuestro. La persona que participa en primera persona autosecuestrándose, ¿también tiene la misma pena que los que le colaboran en ese autosecuestro? Claro que sí, porque es un delito. Es el delito de secuestro. Lo único es que se fingió, pero al final es el mismo hecho delictivo. ¿Cómo se puede analizar el caso de lo que pasó en Las Verapaces, en donde la persona es liberada y son capturadas algunas personas? Todavía no hay, obviamente, una investigación, está en curso, no hay detalles de la investigación como tal, pero podría pasar un secuestro si fuera con motivos de dinero, usted lo ha dicho, ¿no? Y si no, podríamos hablar de un rapto que normalmente cuando yo era niño, ¿no? Antaño pasaba demasiado, que se robaban a las mujeres, ¿no? Y se las raptaban para ir a vivir con ellas sin consentimiento de los papás. ¿Cómo analiza este tema? ¿Pudiera ser más o menos por ahí? No, lo que pasa es que el delito de secuestro tiene la característica que primero lo retienen a usted contra su voluntad. Y efectivamente el objetivo es lograr un rescate o un canje. Normalmente es un rescate a cambio de dinero. Esto sucede en los delitos de secuestros tradicionales, porque por ejemplo en el secuestro express se secuestra a la persona, se le saca todo el dinero en 2 o 3 horas y se le suelta. Es una situación complicada la que sucede en Guatemala porque constantemente como que se repiten ciclos, ¿verdad? Licenciado Rivera Clavería, sobre estas olas, vamos a decirlo de alguna manera, de secuestros. Otrora se hablaba también de secuestros express, que son víctimas al azar, ¿no? La pena, ¿considera usted que la pena está bien puesta o debería elevarse a una pena más dura, más rígida, como una cadena perpetua? Porque realmente someter a una familia a la tortura del secuestro de un integrante de la misma es un dolor complicadísimo, es una angustia terrible, ¿no?
Yo creo que deberíamos de pensar en Guatemala en que un número de expertos juristas y expertos en materia de seguridad puedan hacer una evaluación de qué delitos deberían de entrar a una nueva fase de la cadena perpetua, André, porque yo insisto, por ejemplo, el tema de la extorsión es un tema que produce un daño espantosísimo al país, al igual que los asesinatos, al igual que otro tipo de delitos que no tengo en mente ahorita, o el secuestro. Pero digamos que estos son de alto impacto y dañan muchísimo a la familia, en su patrimonio y en su estado mental y físico, porque hay un deterioro espantoso de las familias. Es decir, creo que hay que hacer una evaluación, pero desde luego creo que hay que invitar a grupos de expertos para que hagan esta parte del trabajo. Para ir cadenciando la entrevista, ¿qué consejo, qué sugerencia le pudiera dar usted a las personas que, Dios no lo quiera, pero que en algún momento se puedan ver expuestas a que algún familiar, algún amigo, etcétera, un conocido, esté pasando por este proceso de secuestro? ¿Qué hacer en esos casos? Se lo voy a plantear de dos maneras distintas. En muchos de los casos, algunas familias optan por pagar los rescates, pero en muchos o en algunos de los casos pagan los rescates y matan a las personas. En otros de los casos optan por poner las denuncias e ir a trabajar de la mano con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, que yo creo que esta es la línea correcta. ¿Por qué? Porque del 100% de los casos que ellos ven, 99% de los casos son resueltos favorablemente. Posiblemente un pequeño porcentaje no pudo haber sido así, pero hasta donde yo tengo información y por la información que he trabajado, cuando he trabajado ahí en el Ministerio de Gobernación, es que efectivamente tienen un alto nivel y hay que confiar en el trabajo de ellos. Yo pondría mi denuncia de manera inmediata en el Ministerio Público y me contactaría directamente con el Comando Antisecuestros para que me apoyaran y me ayudaran en la parte técnica de toda la investigación en contra de un secuestro. Escuchando su respuesta, yo considero que el Comando Antisecuestros, hablando de que un 99% de los casos son resueltos, tiene un buen desempeño, ¿no es cierto? Entonces, en Guatemala es uno de los entes de la Policía Nacional Civil con buen desempeño. ¿A qué se debe eso y a qué se debe que algunas ramas de la PNC tienen un desempeño extraordinario como el Comando Antisecuestros y a otras les falta todavía alcanzar ese nivel para que Guatemala alcance un mejor nivel en seguridad de manera general? Eso le iba a decir. Dipanda es otro que hace un trabajo de primerísima, pero como estamos hablando del tema de secuestros, el Comando Antisecuestros tiene mucha experiencia, tiene mucho apoyo tecnológico y mucho apoyo en materia de inteligencia. Ellos han venido trabajando este tema durante muchísimos años y es uno de los mejores departamentos de Latinoamérica, no solo de Guatemala. Creo que es un comando sumamente recomendable, al igual que Dipanda y algunos otros en la Policía Nacional Civil que hacen su trabajo, como la DEIC hoy, hacen su trabajo perfectamente bien. Eso nos puede alentar un poquito a los guatemaltecos, sabiendo que vamos por buenos pasos en cuestiones de seguridad, hablando justamente de ese ente de la seguridad interna, que es el MINGOV, por medio de la Policía Nacional Civil. ¿Usted cree que vamos por buen camino y que sea su despedida también esta respuesta? Creo que vamos por buen camino, pero creo también que no podemos aflojar el paso. Creo que hay que fortalecer la institución, dotarla de mayores recursos de logística, de tecnología, de capacitación, pero sobre todo de controles y supervisión interna para evitar la corrupción y para evitar que algunas personas puedan desviarse de su objetivo, que es el prestar el servicio de seguridad a la población guatemalteca.
Julio Rivera Clavería, analista experto en temas de seguridad, nos acompañó esta tarde. Como siempre, es un gusto saludarle, licenciado Rivera Clavería, y a ustedes en casa también que atienden este segmento que nos lleva a un aprendizaje y a una educación a través de TN23 en estos segmentos de análisis. Continuamos.